buenas tardes, bienvenidos a Encuentros con Ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. Esta es una actividad de divulgación científica para la comunidad valdiviana que llevamos realizando hace ya 3 años. Hoy es nuestro Encuentro con Ciencia número 28 y hasta la fecha tenemos 1980 participantes, así que con los que ya están acá tenemos más de 2000, que era como la meta a fin de año. Vamos a tener más de 2000 personas valdivianos que han disfrutado de esta actividad de divulgación científica que se llama Encuentros con Ciencia. Mi nombre es Carla Cristi, yo soy coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, quienes organizamos esta actividad. Agradecemos al Club de la Unión que nos facilita el espacio para hacer estos encuentros y también a la Radio Bio Bio que nos apoya con la difusión. En esta ocasión en especial agradecemos a la Sociedad de Ecología de Chile, a la SOCECOL, que están en un congreso, en un encuentro anual ahora, y gracias a este encuentro hoy día contamos con nuestra expositora Cristina Dorador. Para quienes no conocen el formato de esta actividad, los encuentros con ciencia, la expositora presenta y luego, bueno, si tienen alguna pregunta durante la exposición pueden preguntar también, y luego es la parte más de conversación donde queremos que ustedes participen, comenten su experiencia, pregunten, que sea un poco más una conversación más que solamente una exposición unilateral, ¿ya? En sus mesas algunos tienen la suerte de encontrar unas ¿cómo se llaman estas? Postales que son de regalo del concurso Ojo de Pez, concurso de fotografía realizado por el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral en conjunto con Explora CONICET. Además hay una encuesta que es de participación porque estamos tratando de evaluar quiénes son las personas que asisten a estos encuentros con ciencia, ¿ya? Para tener mayor información y tratar de satisfacer las necesidades de nuestro público. Y también dan unas listas donde pueden anotar, sobre todo las personas que están en Valdivia, porque hay algunos que me imagino que andan de visita por el Congreso, su correo electrónico para recibir las invitaciones directamente en su email de los próximos encuentros. Estos los hacemos una vez al mes y son de distintas temáticas de ciencias. Algunas son del área de salud, otras son de medio ambiente, en este caso de microbiología, o de química, o de organización del territorio, ciencias sociales, de distintas temáticas. Tratamos de invitar a académicos que son de la región para sacarlos un poco del laboratorio y de la universidad, ¿cierto?, de las 4 paredes y llevarlos hacia la comunidad. Y hoy contamos con Cristina Dorador. Cristina es bióloga de la Universidad de Chile, doctora en recursos naturales, con mención en microbiología de la Universidad de Kiel de Alemania. Es investigadora del Laboratorio de Complejidad Microbiana y Ecología Funcional del Instituto de Antofagasta y Departamento de Biotecnología de la Universidad de Antofagasta. Actualmente es coinvestigadora de 2 proyectos Fondesit Regular y es investigadora titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería, con financiamiento basal para centros científicos y tecnológicos de excelencia. Así que los dejo con Cristina, que nos va a presentar Pienso en humano o pienso en bacteria, cómo las bacterias son fundamentales en nuestra vida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Nunca había dado una presentación en esta modalidad, a 2 salas. Interesante. Bueno, como bien dijo Carla, yo trabajo en Antofagasta, así que para mí venir a Valdivia es muy emocionante porque no son los paisajes que acostumbramos a estar. En Antofagasta es muy diferente, es desértico completamente. Acá hay muchos árboles. Agradezco también, por supuesto, a la organización, a Carla, por la invitación a contarles un poco esta experiencia que nosotros realizamos desde la microbiología, entendiendo cómo también los microorganismos afectan nuestra vida diaria, que es lo que les quiero contar hoy día.
Bueno, como bien les comenté, yo vengo de Antofagasta y hay cosas que les quiero contar antes de introducirnos en el tema ya de microorganismos humanos, ¿no? Bueno, nuestra región está viviendo una época científica muy interesante, no solamente por el estudio microbiano que yo les voy a comentar, sino que también por la astronomía. Quizás muchos de ustedes han escuchado que en el norte de Chile se ubican los más importantes observatorios astronómicos que existen en el país. De hecho, se calcula que para el año 2020 o 2022, o sea, se ha corrido un poquito los años, el país concentrará más del 70% de toda la capacidad astronómica mundial. Y esa capacidad va a estar en solamente una región, que es la región de Antofagasta. Hay aspectos también de desafíos científicos muy importantes a futuro, como por ejemplo que estos nuevos observatorios que se están construyendo están diseñados para encontrar vida o formas de vida en otros planetas, sobre todo planetas que son, pues, donde alberguen vida o sean habitables. Pero por otro lado también yo les voy a comentar un poco que desde el desierto se están haciendo investigaciones muy interesantes, porque se ocupa el desierto de Atacama como análogo a lo que serían otros planetas como Marte. La noticia, ¿cierto?, del día de ayer y fue el aterrizaje, no el aterrizaje, es amarizaje, ¿sabes?, de una nueva sonda de la NASA en Marte. Entonces, probablemente, si es que en los próximos décadas quizás, o menos que eso, si se encuentra vida en otros planetas, lo más probable es que ese descubrimiento se haga desde el desierto de Atacama, ya sea a través de la astronomía o indirectamente a través de los microorganismos de ahí. Bueno, cuando miramos hacia el cielo, ¿cierto?, y sobre todo la observación astronómica trata de descubrir los misterios del universo, en realidad no es solamente una observación del espacio exterior, sino que también es una invitación a tener una mirada interna a los procesos que ocurren en la Tierra y por supuesto a nuestra propia conciencia. Yo les voy a contar cómo los microorganismos están realmente relacionados con todas estas áreas. Así es mejor. Bueno, los microorganismos son, justamente como su nombre lo indica, organismos que nos pueden ser observados directamente por el ojo humano. O sea, hay toda una diversidad y cantidad de organismos vivos que están presentes en nuestra vida diaria, en nuestros ambientes, pero que son invisibles, son imperceptibles por nosotros. Por ejemplo, están presentes aquí en los paisajes marinos, en el agua del mar, por supuesto, transportados por las aves. Saltan cuando las olas también estallan, saltan las gotitas de agua y en cada gotita de agua hay millones de bacterias presentes. Entonces hay toda una vida muy, muy abundante en estos ambientes. Por el contrario, hay otros ambientes como este es un ambiente completamente desértico, es una fotografía de la estación Yungay, que es una de las zonas más áridas del desierto de Atacama, donde no llueve, llueve menos de 1 milímetro al año, muy contrastante con Valdivia. Y claro, pareciera ser que ahí no hay presencia de ninguna forma de vida, pero sabemos actualmente que sí, que hay bastantes bacterias que viven en un estado de transiente, esperando a que haya un poco de humedad para poder crecer. Entonces también acá tenemos vida bacteriana. Por otro lado, esta es otra fotografía también de la zona norte. Este es el campo geotermal El Tatio. Si alguien ha ido a la zona alguna vez de San Pedro de Atacama, quizás tuvo la suerte de subir a ver los geysers. Pero los geysers son muy espectaculares porque, ¿cierto?, son columnas de vapor de agua que emergen desde la tierra, pero a nosotros los microbiólogos además nos interesan mucho estos afloramientos de distintos colores que son tapetes microbianos. O sea, esos colores rojizos, verdes que ustedes ven no son minerales, como muchas veces los guías turísticos les señalan a los turistas, sino que son bacterias. La gente quizás no cuesta imaginarse, ¿cierto?, que son organismos vivos. No, son bacterias que les gusta mucho vivir a altas temperaturas y la forma de vida que tienen es a través de la fotosíntesis. Es decir, ocupan la energía solar, la radiación solar, para producir compuestos orgánicos y poder vivir. Pero también en ambientes como esta es una fotografía del dosel de bosque del Parque Nacional Conguillío, como sería análogo a muchos otros bosques, también hay una gran cantidad de microorganismos que es parte de todo el ecosistema en general, pero también se pueden ubicar microorganismos asociados a las distintas partes de los árboles, interactuando entre sí. Bueno, es tanta la cantidad de microorganismos que hay en la Tierra
que son precisamente los campeones terrestres en términos de organismos. O sea, no son los insectos, como muchas veces uno escucha, los insectos son los organismos más abundantes, son los microorganismos. Se han contado en distintas partes del planeta y se ha llegado a un número mágico que es 2,9 por 10 a la 29. O sea, imagínense, después del 1, 29 ceros hacia allá. Esa es la cantidad de células microbianas que existen en el planeta. Porque algo que no les dije, pero los microorganismos son organismos que están formados por una sola célula. Como bien sabemos, nosotros somos organismos multicelulares, hay muchas células, pero estos son una sola célula que equivale a un organismo. De hecho, es tanta la cantidad de células microbianas en la Tierra que son más que las estrellas que están presentes en el universo visible. O sea, hay más bacterias en la Tierra que estrellas en el universo. Bueno, ahora, si es que clasificamos a estas bacterias, les damos nombre, decimos este es de este tipo, este es A, este es B, este es C, llegamos a un número también importante, que en el planeta habrían más o menos 10 a la 12, de nuevo el 1, 12 ceros hacia allá, especies microbianas distintas. Ese número también es enorme y da cuenta de la gran diversidad de especies que existen en el planeta. Bueno, a finales de los años 80, en la biología hemos tenido en la historia varios hitos importantes de cómo analizar las especies. Al principio, los biólogos más naturalistas, acá hay una fotografía de un trabajo de un árbol de la vida, ¿cierto?, hecho por Ernst Haeckel, un alemán, en 1866, donde él intentó clasificar los organismos de una manera, cómo se relacionaban entre sí, cómo se parecen entre sí, solamente en base a caracteres morfológicos y fisiológicos. Pero ya a finales de los años 80 aparecen las técnicas donde se ocupa el ADN. El ADN es una molécula que está presente en todas las células de los seres vivos. No hay ningún organismo que se considere como tal que no tenga ADN. Incluso los virus, que están ahí en el límite, ¿cierto?, si es un organismo o no. En realidad los virus son vida no celular, pero son organismos vivos. Por supuesto que tienen ADN y ARN. Bueno, a finales de los años 80, un investigador llamado Carl Böse ocupó esta información genética de los organismos que se conocían hasta ese entonces, representantes por supuesto, ocupó un gen de todo el ADN, lo comparó entre sí y los organizó mediante un árbol filogenético que se observa acá. Y él describió la presencia de 3 grandes dominios de la vida, los cuales se llaman bacteria, arquea y eucaria. Los nombres que aquí están son los nombres que se pusieron en ese momento, ahora han cambiado un poco. Y fue interesante porque el dominio que se llama, ahí aparece como arquebacteria, hasta ese momento se creían que eran bacterias que vivían en condiciones llamadas extremas. O sea, las fotografías que yo les mostré anteriormente, las bacterias que se habían obtenido de ahí se llamaban que eran bacterias extremas. Pero cuando él hace este análisis genético se da cuenta que en realidad son un dominio completamente diferente de la vida que agrupa a todos estos organismos. Bueno, por supuesto esta visión ha cambiado enormemente, ya no son un par de ramas como están ahí, sino que es un bosque completo de organismos, es muy complejo, no vamos a entrar en detalle hoy día, pero para que vean un poco la gran diversidad microbiana que existe. Un grupo importante que está acá se llaman eucariontes, nosotros los seres humanos somos eucariontes, y precisamente también hay eucariontes que son microscópicos. Por ejemplo, las levaduras, las que están presentes en la cerveza que están tomando muchos de ustedes, también son eucariontes. O sea, tendrían a ser nuestros primos muy lejanos, son las levaduras, las que nos dan satisfacciones, ¿cierto?, alcohólicas de repente. Bueno, actualmente estamos viviendo en esta área que yo trabajo, que se llama ecología microbiana, o sea, entendiendo cómo los microorganismos viven en el mundo, en la Tierra, una gran revolución basada en la tecnología. Desde el año 2010 en adelante se desarrollaron nuevas técnicas para poder secuenciar el ADN. Y esto es muy importante porque marca un antes y un después. No sé si se acuerdan, hace ya décadas atrás, hubo un hito científico muy importante que fue la secuenciación del genoma humano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la secuenciación del genoma humano demoró 10 años en concretarse. Y no solamente trabajó un laboratorio, sino que trabajaron 100, yo creo que alcanzó quizás 50 laboratorios paralelos trabajando con mucha gente detrás para lograr tener todo
la lectura de las bases, ¿cierto?, de ADN del ser humano. Ahora, secuenciar en este año, secuenciar el ADN humano, el genoma humano, demora, a ver cuánto creen que demora. ¿De 10 años a cuánto creen que disminuimos la brecha? A ver, ¿quién da más? Un par de días. ¿Un par de días, dice por ahí el caballero? ¿Un mes, dicen por acá? ¿Alguien te va? ¿Ah? Un par de horas le soplan por ahí. Un par de horas le soplan por ahí. Efectivamente, demora media hora. Media hora. Y en ese momento secuenciar el genoma humano fue un esfuerzo de tantos países y laboratorios porque era extremadamente caro. No tengo en la cabeza el número, pero costó millones y millones de dólares. Actualmente secuenciar un genoma humano vale $200, incluso menos, y demora media hora. O sea, el cambio es enorme. Entonces se hizo más barato y más accesible. O sea, nosotros los investigadores comunes y corrientes podemos acceder a esa tecnología sin problema. De hecho, en Chile hay muchos de esos instrumentos. La Universidad Austral también tiene secuenciadores de alta tecnología. Y eso llevó a los investigadores del mundo a hacer grandes hazañas de secuenciación. Y una de ellas es la que les muestro acá, que fue portada hace un par de años de la revista Science, donde se secuenció el océano. Fueron campañas de varios años tomando muestras de agua de todo el globo, filtrando distintos tamaños y secuenciando esas fracciones. Y justamente la expedición que se llama Tara Oceans, si le interesa buscarlo, describió una diversidad pero inconmensurable de organismos que están presentes en el mar en este caso. Lo mismo se ha hecho para ambientes como la atmósfera, los ambientes terrestres, los bosques, los desiertos y todo lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, lo que sabemos actualmente es que no hay ambiente en la Tierra que no posea microorganismos. Y eso es muy importante porque hasta hace 10 años atrás la visión era otra. La gente todavía pensaba que había ambientes en la Tierra donde era imposible que se albergara vida. No, porque para nosotros los humanos, ¿quién iba a vivir en un charco con agua ácido, caliente, sin oxígeno? Pero sí, ahora sabemos que hay vida y además muy diversa. O sea, no solamente hay una o dos especies, hay muchas. Entonces, en definitiva, vivimos en un mundo microbiano y ese es quizás el mensaje que me gustaría que quedara para ustedes de aquí en futuro. Para mí, como microbióloga, es muy difícil concebir el mundo donde yo no vea, a pesar de que no los veo, pero me lo imagino, todas las bacterias que hay acá en esta sala. Acá hay personas diferentes que antes no se conocían y están en este momento intercambiando bacterias, las que posee cada uno. Eso les voy a contar un poquito más adelante. Pero es muy importante también darnos cuenta del tamaño relativo, porque les hablé recién de la cerveza, que es la levadura, ¿cierto?, que está presente. No sé si ahora hay un poquito de sol, no se alcanza a ver, pero si tuviesen una lupa podrían ver en detalle todas las partículas de levadura que están presentes en la cerveza, están flotando y uno se las toma. Ese es el tamaño relativo de una levadura frente a una célula bacteriana. O sea, la levadura claramente es mucho más grande y el virus no alcanza a ser un punto ahí. Entonces, las relaciones generalmente se dan que el virus infecta una bacteria. O sea, el virus puede atacar una bacteria y matarla. Y también los virus pueden infectar levadura. Y así hay un montón de interacciones. Entonces, muy importantemente, eso es microscópico, pero aún así hay diferencias de tamaño entre todos los microorganismos. Otro tema que es muy importante, y recalco esto porque gracias a las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN es que estamos hablando tan abiertamente de los microorganismos actualmente, porque una de las técnicas clásicas, lo voy a profundizar más adelante, es el cultivo bacteriano. Muchas veces me imagino ha pasado en la vida de nosotros que hemos tenido alguna infección de algún tipo. Vamos al médico, nos manda a hacer algún ensayo de cultivo, por ejemplo, infección urinaria, un urocultivo. Y ahí se toma una muestra, se crece en un medio de cultivo y se cuentan las colonias bacterianas que aparecen, y según eso el médico determina si hay o no infección. Bueno, resulta que ahora sabemos que menos del 1% de todas las bacterias que están presentes en el planeta crecen en medio de cultivo. Todo el resto no crece y es casi imposible que crezcan porque nunca vamos a repetir las condiciones de donde viene la muestra en el laboratorio. Entonces, gracias a estas técnicas independientes de cultivo basadas en ADN, sabemos que los microorganismos están en todas partes. O sea, si nos hubiésemos quedado con las técnicas de cultivo, seguiríamos quizás invisibles a esta realidad. Pero vámonos mucho más atrás
Y el gran invento que dio origen a la microbiología fue el microscopio. El microscopio, como se observa en esta diapositiva, es un aparato muy simple inicialmente. Es una lámina de metal en el cual ahí hay un tornillo y hay una pelotita de una esfera de vidrio. Entonces este fue un invento de un microbiólogo holandés, Anton van Leeuwenhoek, que vivió entre 1632 y 1723, donde él acertadamente empezó a investigar o a mirar a través de esta bolita de vidrio qué es lo que había en una gota de agua. Bueno, en ese tiempo parece que había tiempo para hacer este tipo de invenciones, ¿cierto? Y él empezó a describir efectivamente que habían organismos, porque habían células, que estos son los dibujos que él hizo originalmente, que estaban presentes repetidamente en las muestras de agua. Y después ocupó su mismo instrumento para empezar a ver más en detalle, por ejemplo, los apéndices de los insectos, de las plantas, etc. Piensen en el contexto histórico también, que de repente alguien viene con una idea y dice, ¿saben qué? Hay organismos vivos que ustedes no pueden ver. Es súper raro si lo piensan, pero él tenía el instrumento para probarlo. El paso posterior del avance de la microbiología vino casi 100 años después, cuando a alguien se le ocurrió cultivar estas bacterias. Dijo, ya, voy a tratar de que esas bacterias, o sea, esos organismos que están, animáculos que están en esa gota de agua, obtenerlos de alguna manera. Y vinieron otros experimentos que demostraron que esas bacterias eran capaces de producir enfermedades. Y eso realmente fue el salto a la fama de la microbiología, porque había un elemento invisible que era el que causaba enfermedades catastróficas, como la tuberculosis en esa época. Pero eso lo hicieron otras personas, Koch y Pasteur principalmente. Bueno, como señalé recién, entonces, estos árboles iniciales de Haeckel muestran acá un grupo. Este se llama planta. Para él habían 3 grupos solamente de organismos: planta, protista y animalia. Entonces nosotros estamos en el animalia, las plantas están en las plantas, y los protistas eran todos estos organismos que se podían observar microscópicamente en el agua principalmente, o en la tierra. Acá abajo están los hongos, que se llaman en ese tiempo moneras. Por supuesto, esta clasificación es solamente basada en observación, ya genéticamente sabemos que es muy diferente. Pero recalco a Haeckel porque además él era un ilustrador y un artista. Entonces le dio estas expresiones artísticas a los organismos que observaba, que son realmente hermosos. O sea, las formas microscópicas también tienen una maravilla morfológica muy especial. Bueno, como les dije recién, yo trabajo en un área que se llama ecología microbiana, entendiendo la diversidad, o sea, quiénes son estas bacterias famosas. También estudiamos la función, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hay bacterias en el agua hirviendo? O como ¿por qué hay bacterias en el bosque? ¿Qué relación y el rol? O sea, ¿qué relación tiene una bacteria con el árbol, con las raíces? ¿O qué relación tienen las bacterias con las nubes? Porque actualmente también sabemos que la atmósfera tiene bacterias y las bacterias están regulando, por ejemplo, la lluvia. O sea, cuando se le hace rogativas a la lluvia, estamos rogándole a las bacterias realmente que hagan su rol biogeoquímico y puedan ayudarse a las precipitaciones, por ejemplo. Bueno, y como también les nombré, nuestra área de investigación se basa mucho en los avances tecnológicos. Y los avances tecnológicos provienen de otras áreas, sobre todo de la física. Gracias a que hay un área que se llama la nanotecnología, se han podido generar estos instrumentos de secuenciación, como el que está aquí en la fotografía, que cabe en la palma de una mano. Se llama un instrumento que se llama MinION, donde se pueden secuenciar genomas. Uno pone una gotita de la muestra que le interesa, lo conecta al computador por un cable USB y empieza a secuenciar. Es realmente increíble los cambios que han ocurrido en los últimos 2 o 3 años. Entonces, así como los astrónomos tienen estos telescopios importante para mirar hacia el universo natural, bueno, nosotros tenemos al revés, tenemos telescopios inversos, donde miramos el universo más pequeño. Bueno, justamente lo que les hablaba recién, que es tan importante, los microorganismos se estudian principalmente, o se han estudiado históricamente por cultivo. O sea, tomamos una muestra, esto es una prueba muy simple de hacer, si les interesa, hay que ensuciarse un poco la mano, porque todos se lavan las manos antes, entonces si se lava la mano no va a crecer mucho, pero si no se lavan las manos, ponen su mano en una placa que tenga un medio de cultivo y al cabo de 2 o 3 días
depende de qué tan sucia esté la mano, van a crecer estas colonias bacterianas que están acá. Si se fijan, son todas muy diferentes, no hay de un solo tipo. Por eso es tan importante también lavarse la mano, porque cuando nos lavamos las manos removemos todas estas bacterias que están presentes en la mano. Estas colonias bacterianas, si las miramos al microscopio, mucho más sofisticado que el de Leeuwenhoek, ese ya no se ocupa, por supuesto, vamos a ver células. Entonces, eso es lo que les decía recién. Cada organismo, cada microorganismo es una célula. Entonces, cada uno de ellos es un individuo diferente. Pero principalmente nosotros estudiamos todo esto a través de la secuenciación del ADN. Para ello, podemos tomar cualquier tipo de muestra, lo que a ustedes se les ocurra. Podemos extraer ADN de la flor que está en la mesa, podemos extraer ADN del polvo que trajeron en los zapatos, del aire incluso, y ese ADN después secuenciarlo, y con los datos que obtenemos de secuenciación los comparamos con lo que se conoce y podemos empezar a clasificar qué organismos están presentes. Actualmente los datos de secuenciación tanto de microorganismos como de otro tipo de organismos son tantos que estamos llegando al nivel de generar las famosas big data, como ocurre en datos astronómicos, por ejemplo. O sea, es mucha la cantidad de información que generan estas máquinas. Bueno, entonces, solamente como un paréntesis muy importante, yo recién les hablé que después de 100 años del invento de Leeuwenhoek, aparecieron dos personas muy importantes, Louis Pasteur y Robert Koch, que por primera vez relacionan que son las bacterias las causantes de enfermedades. Y ese conocimiento hizo que otros científicos, como Alexander Fleming, desarrollaran... ¿Se acuerdan de Alexander Fleming que hizo alguna vez del colegio? La penicilina, efectivamente, que él descubriera por azar que hay hongos en este caso que producen compuestos que matan bacterias. Entonces, aplicando ese principio, son los antibióticos que ocupamos, que lamentablemente actualmente por el uso desenfrenado tanto en la medicina como en los cultivos agrícolas y también en peces o en animales, estamos teniendo un grave problema de resistencia a los antibióticos, donde hay enfermedades que antes eran tratables con un antibiótico de un espectro amplio y actualmente ya no se puede. Y hay personas que se están muriendo por tener resistencia a los antibióticos. Entonces, solamente ocupan antibióticos en casos muy específicos y, por supuesto, recomendado por el médico. Bueno, acá me gustaría también mencionar que la mayoría de todos estos eventos científicos que yo les cuento basados en la microbiología está hecho por hombres, si se fijan. Pero recientemente también hay todo un área de reivindicación que se da del rol de las mujeres en la ciencia, que ha sido invisibilizado históricamente. Y una de ellas muy importante es Angelina Fanny Hesse. Les voy a contar la historia. El hecho de que se haya descubierto que las bacterias son las que causaban algunas enfermedades se debió al invento de la placa de Petri, esa placa que yo les contaba, y que tenía medio de cultivo duro, o sea que es como una gelatina. Ese fue el invento clave, porque antiguamente solamente se podían cultivar las bacterias en medio líquido, como en una sopa, y uno veía que crecían, pero no tenía cómo manipularla, era muy difícil. Y esta fue una idea original de Angelina Fanny Hesse. En todos los libros está escrito que fue un invento de Robert Koch, pero Robert Koch tenía un ayudante de laboratorio, y ese ayudante era el esposo de Angelina Fanny Hesse. Ese ayudante fue una vez de viaje a Asia y le trajo a su esposa, porque ella era una excelente cocinera, era la que le cocinaba a los científicos justamente, le trajo alga desde Asia. Y ella algo había escuchado del que el alga tenía, cuando se servía, salían algunas sustancias que después se endurecían. Entonces a ella se le ocurrió ocupar eso para aplicarlo a los medios de cultivo y posteriormente que crecieran bacterias. Así que gracias a Angelina Fanny Hesse existe, por ejemplo, cura a la tuberculosis y otras más. Y Rosalind Franklin también es mucho más conocida porque ella también estaba invisibilizada incluso en los premios Nobel, porque fue una de las personas claves que describió el ADN, la molécula de ADN. Siempre escuchamos hablar de Watson y Crick, pero es Watson y Crick y Franklin, que lamentablemente no fue reconocida en su momento. Entonces han habido hitos muy importantes para llegar a lo que les estoy contando.
Bueno, después de toda esta introducción microbiana, vamos a lo nuestro, el que le da el título a la presentación. Si realmente nosotros cuando pensamos o hacemos lo que hacemos, ¿somos nosotros o son nuestras comunidades microbianas? Bueno, cuando empiezan a desarrollarse esta tecnología, por supuesto a las personas les interesa saber lo que les pasa a ellas mismas, entonces principalmente. Entonces, uno de los primeros grandes proyectos fue el proyecto Microbioma Humano, que fue liderado en su momento por científicos de Estados Unidos, que empezó más o menos en el año 2009, y buscó generar una base de datos o información genética respecto a los microorganismos que habitan el cuerpo humano. Algo se conocía hasta ese momento por cultivos, se sabía que a veces había infecciones en la piel, eran bacterias, algunas bacterias se les llama como bacterias buenas, que están siempre con nosotros, y otras bacterias son malas o patógenas que causan enfermedades. Pero este inventario que se realizó con estas tecnologías se hizo en la nariz, en la boca, en la piel, en todo el cuerpo de la piel, en la zona gastrointestinal y también en la zona urogenital. Y demostró resultados muy interesantes. Primeramente, la conclusión general de todo este estudio es que el ser humano es un ecosistema complejo. O sea, nosotros somos un ecosistema que está regulado por microorganismos. O sea, nosotros tenemos microorganismos asociados que no pueden vivir sin nosotros y nosotros no podemos vivir sin ellos. O sea, son relaciones simbiontes. En su momento se contó cuántas bacterias tenían las personas y se estableció que era una proporción de 10:1, lo cual generó un gran debate porque éramos más bacterias que células humanas. Actualmente nuevas mediciones han llegado a esta tasa que es por cada célula humana hay 1,3 células bacterianas. O sea, un poco más del 50% de todo nuestro cuerpo son bacterias y están en todas partes de nuestro cuerpo. Hay zonas donde pareciera ser que no hay bacterias, como el cerebro, que es lo que les voy a contar al final. Un ejemplo de ello es esta fotografía, esta ilustración que se encuentra en costado, donde se puede ver estos puntitos celestes y rojos, son distintos tipos de bacterias que están normalmente en la superficie de la piel, pero también colonizan, por ejemplo, las glándulas sebáceas que producen el sudor, también ahí hay bacterias. Y los folículos pilosos, donde no solamente hay bacterias, también hay eucariontes, como acá hay unos huesones muy chiquititos, no son patógenos ni son un problema, son habitantes comunes de nuestro cuerpo. Como les digo, se hizo un estudio, por supuesto, muy acabado de todo el cuerpo humano. Se encontraron cosas súper interesantes en el microbioma de la piel, como por ejemplo las bacterias de la cara. Son muy diferentes las que están arriba de la ceja o al lado de la boca. Y estas bacterias de la cara son completamente distintas a las que están en los brazos. Incluso dentro del mismo brazo, que lo contaba ayer en la noche NET, que también participé, las bacterias que están en esta parte del antebrazo son muy diferentes a las que están en el codo. Las que están en el codo tiene una característica, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál creen que tiene? Seco. Es muy seco. Las bacterias, cuando se analizan las que están en el codo, se parecen mucho a las bacterias del desierto. Porque son hábitats similares, son hábitats secos donde hay poca agua. Y al revés, las bacterias que están aquí en el antebrazo, donde los tenemos siempre doblados, hay mucha humedad. Entonces las bacterias de ahí, ¿a qué se parecen? Al mar. Se parece, claro, a ambientes más tropicales, efectivamente. Entonces nosotros también tenemos una porción de todo el planeta de nuestro cuerpo, en similitud de bacterias. Entonces lo que sabemos actualmente es que tanto el exterior como el interior del cuerpo humano es habitado por microorganismos. También sabemos que cada individuo, cada persona tiene un microbioma, que es el nombre común de las comunidades microbianas, única. O sea, el microbioma de usted es diferente al de usted, y el de usted y el de usted. Por supuesto que hay algunas que son comunes, pero en realidad cada persona tiene un microbioma único. Ahora, cuando ocurre un desequilibrio en estas comunidades, cuando las comunidades empiezan a cambiar por cualquier motivo, se le llama disbiosis. Y eso puede producir algún tipo de enfermedad. El ejemplo clave es las diarreas. Las diarreas se producen por una disbiosis de las bacterias que están en el intestino. Por alguna razón, ustedes comen algo contaminado o incluso puede ser por una quemadura incluso, se produce un desbalance en las comunidades microbianas y causa en este caso una diarrea. Por lo mismo, lo que les voy a también insistir más adelante es que cuando nacemos,
nacemos con muy pocas bacterias. Y lo que pasa de ahí en adelante, o sea, las condiciones iniciales son cruciales para lo que le pase después al organismo en el futuro. Bueno, justamente, las bacterias de nuestro cuerpo van cambiando en el tiempo, o sea, nunca son las mismas. Ya cada uno es distinto, pero además no da lo mismo en qué momento de la vida se compara. Como les dije recién, los bebés nacen con muy pocas bacterias, se determina mucho cómo prosigue el establecimiento de las bacterias dependiendo de qué es lo que comen los bebés y de cómo nacieron. Hay mucha diferencia entre los bebés que nacen por cesárea o nacen por parto normal y aquellos que son alimentados por leche materna o por leche de fórmula. Posteriormente, ya el bebé o el niño empieza a crecer y empieza a enfrentarse al mundo. Entonces empieza a adquirir también bacterias ambientales, del parque, del jardín infantil, y eso va modulando y complejizando sus bacterias. Si en una de esas el niño o la niña se enferma y tiene un tratamiento antibiótico, eso también hace que cambie completamente su microbioma, porque los antibióticos lo que hacen, matan bacterias en forma general. Se mata tanto las patógenas que causan el problema como las no patógenas. Por supuesto, si es que hay estados de salud alterados o si hay problemas de nutrición, todo eso va cambiando el microbioma. Ya en un humano, las diferencias se ven más en el tema del peso. Una persona obesa tiene un microbioma muy diferente a una persona que no es obesa. Y cuando se es anciano, también el microbioma cambia mucho desde los 65, 80 años y después sobre los 100 años, un microbioma completamente diferente. Y estos son los que están ahí, los grupos principales que dominan nuestra vida, que son 5 grupos de bacterias en general. Bueno, como les señalé recién, las condiciones iniciales son cruciales. No da lo mismo cómo se nace ni qué es lo que se come. Disculpen que algunas cosas están en inglés, pero algunos factores que influencian este cambio, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, si se expone a antibióticos, si tiene sobrepeso, si fuma, todos esos factores alteran el microbioma que se transfiere después al bebé. Y el bebé también, pues el bebé está ahí también modulando su microbiota o está influenciado por cómo nace, como les señalé, cómo se cuida, etc. Entonces, es clave la lactancia materna, o sea, porque en general para mantenerlo, les voy a decir más adelante igual, mantener un microbioma sano, entre comillas, va a depender qué tan diverso sea. O sea, mientras más diverso sea, mientras haya más bacterias diferentes, es mejor. Entonces, por lo mismo, es importante la lactancia y también, ojalá, el parto normal y que no minimizar lo que más se pueda hacer otro tipo de nacimiento como la cesárea. Lo interesante es que todos estos estudios han ido muy relacionados también a las enfermedades. O sea, conocer que estamos conviviendo con microorganismos también ha llevado a las conclusiones que, por ejemplo, hay algunas enfermedades o trastornos como el síndrome de colon irritable, que ojalá nadie sufre aquí, es justamente un tema microbiano. Y la depresión como comorbilidad, lo vamos a ver al final también. Se conoce también que está muy involucrado en la enfermedad de Parkinson también el microbioma. Les voy a contar al final después. Otro aspecto, por ejemplo, la artritis reumatoide también está modulada por las comunidades microbianas de las articulaciones. Y hay muchas otras, tanto enfermedades como trastornos, como el trastorno del espectro autista, donde también se ha reportado que estarían involucradas las bacterias, no tanto en su causa, pero sí en cómo se va desarrollando el trastorno en el tiempo. Sería bueno que al niño le proteja demasiado a que no se ensucie, que no gatee, que no salga a la tierra y se le bañe demasiado con mucho jabón, muchas cosas de ese tipo. ¿Sería malo para el organismo, para este organismo demasiado? Bueno, lo ideal es que el niño esté expuesto a todas las condiciones posibles, que se ensucie. Hay un libro de divulgación, lamentablemente no se tradujo al castellano, pero está en Estados Unidos, fue muy famoso, que se llama Dirt is Good, o sea, mientras más sucio mejor. Entonces, lo ideal es que los niños se expongan a la tierra, qué sé yo, se ensucien. Y los baños también, que son muy frecuentes, también son nocivos para la piel, porque el baño lo que hace, remueve las bacterias todo el tiempo. Entonces, el exceso de champú, el exceso de baño, de perfume, en los bebés sobre todo, hace que su microbioma no se establezca, porque lo estamos todo el tiempo sacando. Entonces, a la larga, está muy comprobado de que eso produce alergia y otro tipo de también trastornos a futuro. O sea, mientras más sucio, mejor.
Se nota. Bueno, y aquí se ve también como un ejemplo ilustrativo de lo que se pierde, digamos, al no tener lactancia materna. O sea, son todos estos azúcares que están presentes en la leche materna normalmente, que lo ingiere el bebé, y están íntimamente relacionados con las bacterias que trae el bebé cuando nace, a diferencia de cuando se le da una leche de fórmula, que a veces, por supuesto, es necesario hacerlo. O sea, yo no estoy demonizando en absoluto la leche de fórmula, sino que ojalá no se haga. ¿Y por qué? Porque la leche materna es muy interesante, es un fluido multifuncional. O sea, no solamente es importante porque nutre a los bebés o a los mamíferos, sino que también tiene otros componentes bioactivos y de inmunidad, le entrega inmunidad a los bebés. Y también trae bacterias que la misma madre le entrega al bebé, y esas bacterias son súper importantes porque son las primeras que colonizan el intestino. Entonces es como el primer recubrimiento de pinturas que tiene el intestino, y es clave para que después se establezcan las otras. Y esa complejidad de quién va primero o no va muy desarrollado de cómo uno va comiendo. O sea, primero leche materna y después empiezan los alimentos. Entonces, si es que hay una buena base, está perfecto porque llegan los alimentos con bacterias de afuera y empieza a crecer esta capa bacteriana en el intestino. Entonces, cuando no hay una buena capa inicial, de ahí hay problemas alimenticios, hay alergia, trastornos, etc. Y claro, la leche también, todos estos azúcares, son más o menos 200 tipos de oligosacáridos diferentes, de azúcares diferentes, que las bacterias que nace el bebé son capaces de metabolizarlo y de consumirlo y darle, por supuesto, a la guagua todos los alimentos que necesita. Bueno, ya lo dije. Entonces se ha asociado la falta de leche a un aumento de enfermedades autoinmunes, alergias, por falta justamente de maduración del sistema inmune. Hay, por supuesto, tratamiento. Cuando no se puede dar leche materna, los médicos están recetando probióticos, que es un concentrado bacteriano de bacterias buenas, entre comillas, que hacen que quizá el efecto no sea tan grande a largo plazo. Bueno, pero interesantemente el tema de la presentación se refiere a las bacterias que están presentes en nuestro intestino. Nuestro intestino es un órgano, ¿cierto?, muy largo, son distintos órganos, desde el esófago hasta el colon y el ano, donde a medida que va avanzando, va habiendo mayor cantidad de bacterias en términos de concentración y también diferentes bacterias. De hecho, el estómago tiene un pH muy ácido. Entonces, las bacterias del estómago que hay son muy poquitas porque no muchas pueden crecer en esas condiciones. Sin embargo, ya se empiezan a ver mucho más en el intestino y después en el colon. Esto, por supuesto, va cambiando, no se nota mucho por la luz, pero va cambiando en el tiempo, desde que uno nace hasta que se muere. Dentro del primer año es donde ocurren los cambios más importantes, porque aumenta el número de las bacterias y aumenta la diversidad. Después los números se mantienen, pero va cambiando su composición, dependiendo de lo que uno haga. O sea, todo lo que uno haga en el día a día tiene una implicancia bacteriana. O sea, si un día, por ejemplo, la cerveza que nos estamos tomando, algo va a ser en nuestro microbioma, pero mañana ya va a estar recuperado. Cuando consumimos antibióticos, los adultos, un tratamiento típico de 7 días, el microbioma se recupera como era antes en un año. O sea, las implicancias son muy a largo plazo. No lo notamos, por supuesto, pero sí se ve resentido quizá nuestro organismo. Bueno, y todo esto también llevó a investigar algo muy interesante, que el eje principal de esta presentación del día de hoy, que es algo que se llama el eje intestino-cerebro. O sea, cómo las bacterias del intestino están relacionadas con nuestro cerebro. Y por supuesto, todo lo que le pasa a nuestro cerebro se ve reflejado en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Principalmente, ¿de qué se trata esto? Acá, esquemáticamente, ustedes pueden ver acá abajo estas células, que estas células son la barrera del intestino frente al medio externo. Al cuerpo humano no le conviene que las bacterias estén sueltas tampoco por ahí, tienen que estar restringidas a un lugar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune es tan sensible que si detecta muchas bacterias en el torrente sanguíneo, por ejemplo, se activa y genera una respuesta inmune, que puede ser fiebre, inflamación, ese tipo de respuesta.
Pero sucede que a veces las bacterias que están aquí en el tracto digestivo pueden salir por eso, y provocar diarrea, es el ejemplo quizás más claro, o producir unas sustancias, y esas sustancias sí son permeables a esta barrera digestiva, que son metabolitos, y por el torrente sanguíneo llegan al cerebro. Lo que se sabe actualmente es que una de estas sustancias que es producida en el intestino en mucha concentración es el neurotransmisor que se llama serotonina. Y la serotonina sabemos bien que genera también muchas respuestas importantes a nivel de comportamiento. Entonces, no les voy a entrar en detalle porque es un poco más complejo, pero solamente para que se hagan una idea. El intestino adulto tiene, si pesamos todas las bacterias que hay, más de 1 kilo de bacterias, que es el mismo peso del cerebro. Entonces, si es tanta la cantidad de bacterias y están produciendo moléculas, algo está pasando en alguna parte del cuerpo. Y lo que estamos viendo ahora es que es en el cerebro. Y es tan importante porque la complejidad bioquímica y genómica de la microbiota, o sea, todas las bacterias que están ahí, qué es lo que están haciendo, interactuando unas con otras, compartiendo ese compuesto, metabolizando los alimentos, es tan compleja, como bien dije recién, que excede incluso a todas las conexiones cerebrales que hay de neuronas que hay en el cerebro. Siempre hemos escuchado que la neurobiología es un área muy compleja porque las neuronas interactúan, es algo que no podemos dilucidar muy bien, pero pareciera ser que esa complejidad es incluso mayor en temas microbianos. Hay neurotransmisores, ¿cierto? Estas moléculas que generan cambios en el comportamiento y un poco dirigen, entre comillas, nuestra vida, que son sintetizados por microorganismos del intestino. O sea, si no tuviésemos bacterias en el intestino, no tendríamos producción de neurotransmisores. O sea, así de íntima es la relación que tenemos con las bacterias. Por lo mismo, muchos biólogos ya hablan de que nosotros somos una coevolución con las bacterias. O sea, no es que nacimos libres de bacterias y de repente llegaron a vivir con nosotros, es que desde un principio hemos vivido con ellas. Bueno, dentro de los efectos cerebrales que puede haber a través de las bacterias, pues son varios que se los voy a comentar ahora, pero nuevamente retomar este concepto de la disbiosis que les dije recién, que cambios en el microbioma puede generar un desequilibrio, se llama la disbiosis. Y un ejemplo de ello es la ingesta de antibióticos. Dentro de los factores que modifican el microbioma está, por ejemplo, cómo vivimos, si fumamos, si tomamos alcohol, si hacemos o no ejercicio, si tenemos una enfermedad de base. Y también es muy importante, en cierto modo, nuestra genética, que a veces nos hace más susceptible a algunas infecciones o no. El sistema inmune, dónde vivimos, también es muy importante. Hay estudios, cuando aparecen estos análisis, que trataron de demostrar si es que las comunidades humanas también diferían en temas de su microbioma respecto a donde uno se vive, y efectivamente. El microbioma probablemente la gente de Valdivia sea muy diferente a la gente de Antofagasta, porque vivimos en ambientes distintos, comemos cosas diferentes, tomamos agua distinta. Incluso dentro de la misma ciudad, eso se ha hecho en otras ciudades, se ha visto que hay diferencias igual. A algunos le llega más viento que a otros, algunos tienen más árboles que otros. Y todo eso a la larga va modificando el microbioma que tenemos. Bueno, lo que sí está muy comprobado de que cambios en el microbioma producen ciertos aspectos como síndromes como el síndrome de colon irritable, que se manifiesta o en diarreas o en constipación o en una mezcla de ambas. Se conoce también muy en detalle qué es lo que pasa. Hay cierto tipo de bacterias que se llaman acá Bifidobacterium y Lactobacillus, que si alguno de ustedes, no sé si consume estos probióticos, el chamito o uno al día, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tomado eso? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Y alguno lo consume regularmente, todos los días? ¿No? De repente. Bueno, si lo consumen, fíjense en la etiqueta. Las bacterias que están presentes ahí son de estos de tipo Bifidobacterium y Lactobacillus, que son las bacterias protectoras o benéficas que tiene el intestino. Entonces, cuando hay casos de síndrome de colon irritable, esas bacterias buenas disminuyen y aumenta otro grupo que se llama Firmicutes. Entonces, por eso mismo se recomienda el uso de probióticos. Pero también, si es que no hay ningún problema de base, no es necesario tomar probióticos. Por el contrario, ustedes están dándole un exceso de estas bacterias y también modificando el microbioma. Otro aspecto que se relaciona a los microorganismos es la obesidad o la adicción a la comida.
se han hecho varios estudios que muestran que el mismo microbioma modula la sensación de saciedad. O sea, depende del microbioma que tengamos nos hace comer más o no. Y también los comportamientos relacionados a la alimentación. No es que también el microbioma nos maneje así como títeres, pero hay algunos aspectos fisiológicos que hacen que comamos o no más respecto al microbioma que tenemos. Pero ya entrando más en detalle del cerebro, si pensamos en humanos, pensamos en bacterias, hay también una relación entre el microbioma y desórdenes neurológicos. Por ejemplo, algunos desórdenes psiquiátricos o psicológicos, como la depresión y la ansiedad, tienen como comorbilidad el síndrome del colon irritable. Es decir, en la mayoría de los casos de depresión y ansiedad, además, hay temas de inflamación de colon. Y eso está relacionado con microorganismos. Hay estudios hechos en ratones principalmente, donde dando una dieta rica en probióticos, el fenotipo, o sea, el factor de depresión, disminuye, incluso se elimina. O sea, la alimentación en este caso sí puede regular lo que nos pasa y nuestro comportamiento. Claro, en humanos no está tan probado porque son múltiples factores, pero sí en animales se han hecho bastantes trabajos al respecto. Hay modelos de animales que se llaman modelos notobióticos, donde es un poco cruel, pero a los ratones de laboratorio cuando nacen se les trata con antibióticos para que no tengan ninguna bacteria. Entonces con ese modelo se puede estudiar cuál es el efecto de una bacteria específica, que después se infecta y se ve lo que le pasa. Gracias a esos modelos es que sabemos todo esto en realidad. Otros desórdenes neurológicos que están relacionados con microbioma está Parkinson y TEA, el trastorno del espectro autista, que también tienen como comorbilidades problemas gastrointestinales. La mayoría de los niños con TEA, casi el 90%, tienen como comorbilidad problemas gastrointestinales como constipación o cambios en su microbioma intestinal. Incluso en el Parkinson hay algunos estudios actuales que dicen que la constipación, que esta comorbilidad, comienza 15 años antes de que empiecen los problemas de difusión motora. Entonces a la larga probablemente esto pueda servir como un factor de predicción de lo que puede pasar a futuro. Insisto, no es que exista una causa, no es que la causa sea los microorganismos, pero sí está regulado por ellos. Y bueno, armando esta presentación encontré este trabajo que me pareció muy interesante porque algo que en ciencia tenemos que avanzar es que las distintas disciplinas conversen. Porque yo soy microbióloga, pero la gente que estudia neurobiología también ahora está entendiendo lo que hacen los microbiólogos y nosotros los neurobiólogos. Pero así también se ha incorporado el conocimiento desde la psicología, porque afecta el comportamiento. Entonces, en este trabajo se llama la psicología del eje intestino-cerebro-microbioma y se plantean esta circunstancia. Primero, a nivel fisiológico, psicológico. Claro, el microbioma influencia factores psicológicos como la cognición, me explico, la cognición o el estrés son factores psicológicos. Y esos factores psicológicos pueden gatillar respuestas a nivel biológico, como el síndrome del colon irritable, y otros que están relacionados, ¿cierto?, con lo que le pasa a los microorganismos. Esto es a nivel de una persona. A nivel de entre personas, también hay procesos psicológicos que pueden ser transferidos por el microbioma. Hay un tratamiento médico que se ha hecho en Chile ya en varias oportunidades que se llama el trasplante de microbioma fecal. Suena raro, sí. Hay casos muy ya de último recurso en que, debido a lo que les hablé de la resistencia a los antibióticos, los pacientes, que sobre todo que están inmunodeprimidos, están en los hospitales, pueden infectarse con bacterias que se llaman intrahospitalarias multiresistentes, y una de ellas se llama Clostridium difficile. Difficile porque es muy difícil de matar esa bacteria, no se muere con ningún antibiótico, menos ahora que hay resistencia a los antibióticos. Y lamentablemente hay personas que se mueren por una infección intestinal, se mueren de diarrea, de deshidratación, es muy terrible. Muchos de ellos incluso entran al hospital por otras cosas, entran por ejemplo porque se quebraron la pierna y terminan muertos por una infección por Clostridium difficile. Y eso ha pasado en Chile, en varios hospitales.
Y la única forma es que aparezca una persona que es un donante de material fecal o caca y se introduzca esta caca ya sea en forma de cápsula o vía anal al paciente que está en malas condiciones. Inmediatamente se produce un cambio. Porque este paciente que estuvo enfermo, ¿cierto?, ha estado con mucho antibiótico, entonces no tiene casi bacterias en el intestino, viene la otra enriquecida, muy fuerte, ¿cierto?, coloniza de nuevo el intestino y la persona se salva. Y eso realmente funciona muy bien. Pero ha habido casos en que, claro, ¿qué determinamos que un microbioma de un donante, ¿cierto?, sea sano o no? Ya vimos que son tantos los factores que afectan al microbioma que no sabemos. Entonces, puede ser que esta persona resulta que tenía unas bacterias ahí por X motivo que la otra le hicieron mal. Entonces, han habido casos que pacientes que han recibido trasplante de microbioma fecal de bajo peso, después de un par de meses se vuelven obesos mórbidos. Porque habían bacterias que no se detectaron en ese momento que causó ese problema, o incluso algunos han desarrollado cáncer. Así que es un tema que todavía está en discusión. Por eso acá se habla que hay procesos psicológicos interpersonales que pueden ser transferidos desde el microbioma. La depresión, por ejemplo. ¿Y la donación de un órgano también podría pasar? La donación de órganos, súper buen punto. También se ha estudiado que al donar órganos también se está transfiriendo el microbioma del órgano. Y quizá eso también está muy relacionado con que el donante acepte el órgano. Siempre se ha pensado desde el punto de vista solamente inmune, pero ahora hay que incorporar las bacterias también. Porque yo leía que una persona que le colocaron un órgano, la persona que murió le gustaba la cerveza bastante. Y después empezamos también. Sí, no suena descabellado, puede ser también un tema bacteriano, efectivamente. Mayor que las bacterias que se transfirieron, quizá alguna influencia tenían en la dieta de la persona. Y finalmente a nivel cultural, porque efectivamente los cambios que tenemos como sociedad, que comemos, las modas, por ejemplo, de repente aparecieron todos los restaurantes de sushi en todas partes en Chile, que antes no había, empezamos a comer diferente. Entonces empezó a cambiar nuestro microbioma en general, y eso también podría estar afectando también el comportamiento. Entonces esas son, digamos, los pensamientos, las perspectivas que están ocurriendo en este momento en esta área de investigación. Bueno, acá está en inglés, lo lamento, pero ellos se plantean varias preguntas clave respecto a cómo ver a futuro la psicología del eje intestino-cerebro. Por ejemplo, cómo la composición de la microbiota influencia nuestra performance cognitiva, cómo la composición y función de la microbiota impacta el comportamiento social, etc. Y una noticia muy de último minuto, o sea, este es un artículo que se le ha publicado en la revista Science el 9 de noviembre, o sea, hace pocos días atrás, en que es la primera evidencia de que existirían bacterias en el cerebro. Hasta antes de eso, se pensaba que el cerebro era un órgano completamente estéril, donde no habían bacterias. Porque justamente el pensamiento que siempre existió que las bacterias tenían una connotación negativa en el cuerpo humano. Entonces, al haber bacterias en el cerebro, lo que iban a ocasionar aumentos, por ejemplo, una acción inmune, iba a haber inflamación, etc. Pero resulta que esta es evidencia muy repetida de los mismos investigadores, que es un corte de cerebro de personas fallecidas, donde se aprecia frecuentemente la presencia de estas formas bacterianas. Acá, como contraparte, es un vaso sanguíneo. Ellos también hicieron análisis independientes de ADN y de muchos otros temas, y pareciera ser que sí, que existe un microbioma del cerebro. No se sabe qué bacterias son, se sabe más o menos que son las mismas que están en el intestino, pero tampoco se sabe bien lo que están haciendo. Entonces, claramente esto va a ser una nueva investigación de frontera de aquí probablemente en los próximos 5 o 10 años, de entender cómo las bacterias están en este caso directamente relacionadas con lo que nos pasa en el cerebro. Ya no necesariamente desde el intestino, sino que están ubicadas en el cerebro. Hay algunas personas escépticas, por supuesto, que dicen no me convence porque puede ser que la persona se murió y de repente se infectó con bacterias. Pero es algo que está en discusión todavía. Entonces, ya para ir terminando, no olvidar que cada uno de ustedes tiene un microbioma que es único, que es individual. Ayer también en la otra charla yo les comentaba que hay todo un tema del microbioma del amor, que cuando, por ejemplo, nos damos un beso, estamos transfiriéndonos bacterias, más o menos 80 millones de bacterias, en un beso de 10 segundos, para que lo tengan en cuenta. Entonces estamos todo el tiempo interactuando con microorganismos, y es una forma también en que la diversidad
se hace muy importante. O sea, por eso es tan importante la diversidad humana, el interactuar con otras personas, el viajar, eso está muy, muy importante. Y ha llegado también a elaborar ideas como el concepto del hologenoma, eso es lo que les contaba al principio, que somos un ecosistema microbiano de virus, de bacterias, de arqueas, de levaduras, interactuando con las células humanas. Entonces ha llegado algunas personas a pensar, bueno, la inteligencia humana, el que nosotros pensamos, ¿cierto? Justamente nuestra propia inteligencia trata de explicar su propia inteligencia, que es una paradoja que tiene siempre la neurobiología, como es a través de con el cerebro pensamos nuestro propio cerebro, pero resulta que ahora incluimos una complejidad mayor, que todos estos mecanismos están basados en bacterias. Entonces pareciera ser que tenemos una inteligencia también bacteriana, paralela a nuestra propia inteligencia. Y solamente como un dato, lo poderoso que son estas tecnologías, solamente un trabajo muy interesante. Se han estudiado no solamente las poblaciones humanas actuales, sino que también las pasadas, porque hay cementerios, ¿cierto? Hay restos humanos, y en este trabajo se analizaron los dientes, porque las bacterias también viven en los dientes, que es la placa bacteriana, que están calcificadas en los dientes, y se puede extraer ADN también de ADN antiguo desde aquí, y se pudieron ver los cambios. Aquí en este gráfico está muy chiquitito, pero solamente fíjense en los colores, cada color es una bacteria diferente, un grupo de bacterias diferente. Aquí está el mesolítico, neolítico, la edad del bronce, medieval y moderno. Fíjense que en la época prehistórica las comunidades bacterianas no cambiaban mucho, pero el hombre moderno completamente. Y eso se debe también a cambios, por supuesto, dónde se vive, qué es lo que se come, etc. Entonces se pueden hacer estudios de este tipo desde muestras del pasado a lo que está pasando actualmente. Así que finalmente no se olviden de que en realidad, ¿en qué estamos pensando? ¿En humanos o en bacterias cuando pensamos? Bacteria humana. Así es. Bueno, los microorganismos son indisociables de nuestro cuerpo. Los cambios en el microbioma pueden producir efectos físicos en el comportamiento. Se ha asociado, ¿cierto?, estos cambios en otros trastornos, como el trastorno del espectro autista y otros. En el futuro debería existir un estudio personalizado del microbioma. Ya se hace, ¿eh? En Chile incluso hay una empresa que se llama Ubiome, que ustedes pueden mandar su muestra de cualquier parte del cuerpo y le analiza el microbioma intestinal o de la piel o lo que sea y le entrega un resultado. Las dietas variadas y la actividad física son claves para tener un microbioma sano, pero en realidad, ¿qué es lo que es sano? Entonces, tenemos que también avanzar en eso. Entonces, microbioma sano en mente sana. Así que muchas gracias. Preguntas, sí. Disculpa, haciendo la analogía del comienzo. Les pido por favor si podemos usar los micrófonos. Comparando la analogía del comienzo, está la placa Petri y están los microorganismos. Está el crecimiento y la placa Petri le da al medio para que crezca la bacteria específica, pero en la charla quedó como que el medio, que vendría a ser nuestro cuerpo, modula poco la parte de las bacterias, como que las bacterias dominan todo. Más no sé si habrá sido la pasión de microbióloga que te llevó a eso, como que es más la bacteria influencia en el medio que la interacción entre el medio y la bacteria. En realidad, lo que se sabe... Sí, eso lo tomo. Sí, no es que haya una... como que los microorganismos como que gobiernan el cuerpo. Sí. No, en realidad lo que se conoce es que hay un equilibrio, pero por la cantidad de bacterias que hay en ciertos órganos, como el intestino, tienen un rol crucial. Ahí ganan las bacterias. En el intestino ganan las bacterias, lejos. Las bacterias son las que tienen la función de degradar los alimentos. No es el cuerpo humano per se. O sea, cuando uno come cualquier cosa, ¿cierto? Se va a hacer el bolo alimenticio, eso nos pasa en el colegio, ¿cierto? Y llegan los compuestos más chiquititos. Son las bacterias las que empiezan a comerse los distintos componentes que hay en la alimentación y producen compuestos que se transfieren al cuerpo humano. O sea, no es necesariamente el cuerpo per se lo que hace. Ahí ganan las bacterias, pero hay otros órganos que no. Hay más, por supuesto, hay más rol de células humanas. Entonces, no es que tampoco yo sea tan fanática, pero el medio... El medio, o sea, uno alimenta el medio, uno es el medio. Pero como que se vio como que la bacteria gobierna en nuestro cuerpo en sí, como que... No es que las bacterias gobiernen nuestro
nuestro cuerpo, en realidad, así como tal, pero el medio, digamos, el medio de cultivo humano, ¿ya? Va cambiando en el tiempo y son las bacterias lo que lo van modulando. ¿Sabe? Sí, esa es la palabra precisa que usted usó y por eso creo que fue adecuada. Modulan ciertos comportamientos. Sí. No dominan ni determinan. Modulan, sí. Modulan, sí. De acuerdo al valor que se le da a la leche materna, sería cierto lo que se comenta que la persona, o sea, la guagua alimentada con leche materna sería más inteligente que la alimentada con no leche materna. No, eso es muy difícil de determinar porque la inteligencia también está muy es muy polémico el tema de determinar inteligencia, porque los métodos también no están tan estandarizados para toda la diversidad humana. Lo que sí se sabe es que hay menos probabilidad de tener enfermedades autoinmunes, alergias. También hay una mayor performance cognitiva en cierto punto, pero no está tan demostrado. Y lo otro que tal vez se dice que el pH alcalino sería mejor que el ácido en el organismo de uno. Y eso depende también de la alimentación. ¿Sería cierto eso? Ya, eso me imagino las dietas alcalinas, ¿no? ¿Eso sí, sí. Bueno, no hay ninguna evidencia científica que valide que una dieta, dependiendo del pH, vaya a modificar, o en este caso se recomienda mucho eso para el cáncer, en algunos casos, lo que he escuchado yo. ¿Por qué? Porque el pH de lo que uno come cambia en el cuerpo. O sea, cuando llega al intestino algo alcalino, inmediatamente se neutraliza. O sea, eso es química básica. Entonces no hay influencia directa entre lo que pasa y lo que uno come, específicamente a nivel de pH. Cuando uno lee revista así dice sí, alcalino. Sí, lamentablemente, no, por supuesto. No, lamentablemente hay mucho también de información que no es tan válida, que abunda sobre todo en temas de dieta, que la dieta alcalina, que la dieta sin gluten, que la dieta no sé qué. No. Y ojalá que en el futuro estas bacterias que tenemos en el cerebro o las que se pueden introducir logren alguna vez solucionar el problema del Alzheimer. Bueno, el Alzheimer no lo nombré acá porque hay una evidencia muy inicial de que parece involucrados hongos. También son microorganismos, pero también parece que hay involucrados hongos en la aparición del Alzheimer. Pero no se conoce bien tampoco. Porque se habla de que hay una proteína dañina que taparía la proteína tau, claro. Taparía ahí las conexiones de las neuronas. Claro. Ahí eso se ha podido limpiar, por decirlo así. Claro. No, eso también está en estudio actualmente. Sí. Acá, en una oportunidad yo me hice un tratamiento con biomagnetismo. La persona que me puso los imanes me explicó que la función de los imanes era recuperar el equilibrio de las bacterias en el organismo. Y que no. Bueno, eso sería válido solo, no sé si recuperar el equilibrio, pero hay efectivamente algunas bacterias que tienen imanes adentro. Se llaman magnetobacterias, pero están solamente en los lagos, en los fondos de los lagos donde hay mucho hierro. El cuerpo humano no tiene esas bacterias. Entonces no hay ninguna relación entre el biomagnetismo y imanes, digamos, y las bacterias. ¿Con el microbioma? Ninguna. Hola. Bueno, quisiera hacer una consulta. Primero que nada, felicitarte por la magnífica charla, digamos, la verdad que nos has ilustrado mucho sobre las bacterias, pero en el cuerpo humano. Yo quisiera salir del cuerpo humano y aprovecharme de la fotografía que tienes ahí y preguntarte por las bacterias extremógenas, las que viven en condiciones extremas. Me imagino que las han estudiado mucho en el norte y sobre todo me intriga saber qué es lo que han estudiado ustedes de las bacterias procarótidas, de las primeras bacterias. ¿Cómo piensan ustedes que se formaron los primeros organismos en la Tierra, digamos? Sabemos que más o menos hace 3.500 millones de años se darían las primeras condiciones para que hubieran este tipo de bacterias y quedaron como latentes. Yo me las imagino así como una semilla, digamos, que uno la puede guardar por muchos años y de repente encuentra las condiciones tanto de
oxígeno, humedad, pero aquí veo que han encontrado bacterias en condiciones muy extremas, anaeróbicas por supuesto, con altas concentraciones de CO2, etcétera. Entonces, ¿qué piensan ustedes, digamos, cómo aparecieron las primeras bacterias en la Tierra? Bueno, justamente a lo que yo me dedico, mi línea de investigación principal son las bacterias de estos ambientes. O sea, ahora, en los últimos 5 años, he estado trabajando en temas de microbioma humano porque tengo un estudiante de doctorado que está trabajando en el tema del autismo y microbioma. Por eso me he involucrado en estos temas, pero mi tema que me apasiona es justamente lo que usted pregunta. Bueno, efectivamente no hay, como les dije inicialmente, no hay ningún ambiente en la Tierra donde no se haya encontrado bacterias. Acá es un salar, el salar de Huasco, ubicado en la región de Tarapacá, donde por supuesto hay altas concentraciones de sal, hay ambientes anaerobios, como usted dice, ambientes con... hay otros salares que tienen pH ácido, pH 1 o 2, son ambientes muy extraños. Alta altura, eso hace que haya poco oxígeno, alta radiación solar. El norte de Chile posee la mayor radiación solar que hay en el planeta, o sea, llega casi sin filtro en el altiplano, directo del sol. Entonces eso hace que las comunidades que viven ahí bacterianas, microbianas, tengan adaptaciones muy interesantes. Pero cuando estudiamos origen de la vida, lo que más se conoce en el mundo son los lugares más antiguos del planeta y donde alberga vida. Y esos son los estromatolitos, son una estructura formadas por bacterias que están en Australia principalmente, son lugares más antiguos. Sudamérica no es un continente joven, entonces no tenemos lugares antiguos, pero sí tenemos lugares que son análogos a la vida primitiva, o sea, que se parecen a cómo eran las condiciones iniciales del planeta. Y salió un trabajo hace muy poco, un mes diría yo, de un salar en Chile que se llama el Salar de Yamará, que está ubicado en la región de Tarapacá. Es el único salar que todavía queda con agua superficial en la zona costera del desierto de Atacama, y también se dan estas estructuras como microbialita o estromatolito, muy interesante. Y ahí lo describen como los investigadores como un análogo al gran evento de oxidación, porque cuando aparece la vida en el planeta, no vamos a entrar en detalle cómo aparece porque es un tema súper difícil, pero sí se sabe que las bacterias fueron los primeros organismos en la Tierra. Entonces, aquí en este salar encuentran un gradiente desde un pedazo así de sedimento donde hay condiciones anaerobias y de repente aparece el oxígeno. Entonces ellos dicen que ese es un análogo a cómo fue realmente en el pasado. El gran evento de oxidación, en que evolucionaron estas bacterias iniciales para generar oxígeno. Con eso la Tierra se empezó a oxigenar, aparecieron las plantas, se empezó a complejizar y eso provocó un cambio enorme. O sea, las bacterias también han provocado cambios terrestres, pero mayor que la caída de los meteoritos y la desaparición de los dinosaurios. O sea, enormes. Y lo siguen haciendo. Entonces, sobre el origen de la vida, en realidad es un tema muy difícil de abordar. Considero yo, pero con estas técnicas de genómica, de conocer el ADN, también hay investigadores que al haber tanta información nueva y hacer estas inferencias filogenéticas, quién es más antiguo que otro, han logrado establecer cómo sería un organismo primitivo. Y se cree que el lugar inicial son estas fuentes hidrotermales, estas chimeneas que sale agua caliente en el fondo del océano. Esas serían las condiciones iniciales de la vida, porque ahí están los componentes básicos para generar un organismo. Pero acá, claro, están ambientes análogos a la Tierra primitiva. ¿Pero cómo definir nuestra vida? Necesito más cerveza, ahora esa pregunta. ¿Es viva la estructura que es capaz de autorreplicarse? Sí, esa es la gran pregunta de la gente que estudia origen de la vida. Mira, tiene que tener ciertas condiciones. Yo tampoco soy estricta frente a esas teorías, pero tiene que ser una estructura, una unidad estructural, que se mantenga en el tiempo. Y que se mantenga en el tiempo y se replique, o sea tenga autorreplicación. Claro, hay cada mineral, algunos ejemplos, pero en realidad la vida es muy compleja y de hecho en bacterias pasa algunas cosas. Nosotros no hemos definido el concepto de especie. No sabemos algunas bacterias son claramente diferentes a otras, pero cuando analizamos bacterias que viven juntas, por ejemplo en un ambiente termal con agua muy caliente, sabemos que unas bacterias y unas arqueas, pero resulta que comparten el 50% de sus genes.
Entonces se nos disocia lo que es A y lo que es B, están como mezclados. Entonces las condiciones más límites que tenemos en la Tierra también se nos disocia lo que es una unidad estructural de otra. Y esos son desafíos que estamos realmente ahora estudiando. Entonces da para mucho. Ahí apareció en la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Me llamó la atención, a ver, uno es criado bajo el paradigma de que las bacterias son negativas y eso implica una serie de medidas, lavarse las manos, la cocina, etc. Y por otro lado, usted ahora muestra que efectivamente es bueno, en cierta forma, mezclarse con bacterias, ya sea por leche materna, contacto con tierra, etc. Entonces, ¿cuál sería el límite en su opinión personal? ¿Qué usted aconseja o cuál sería el límite de cuánto preocuparse en cuanto a desinfección y todas esas cosas y cuánto es racional y cuánto ya sería exagerado? O sea, no sé. Bueno, claramente todo exceso es malo. Todo exceso es malo. Hay que lavarse las manos, por supuesto, después de ir al baño. Eso sí, siempre. Porque ahí puede haber transferencia fecal de bacterias que no deberían estar dentro de la boca, por ejemplo. Por decir algo. Suena muy crudo, pero es así. O transfiriendo las manos con otras personas. Ahí, pero a pesar de que lo que pasa es que nosotros tiene que adaptarse a donde vivimos y somos seres sociales al final. Entonces tenemos también ciertas normas. Yo no les podría decir, no, nadie se bañe porque también pasan otras cosas. O sea, nadie va a querer estar con nosotros por nuestros olores. Entonces, son normas sociales que hay que ir cumpliendo. Las personas que viven en condiciones quizás más salvajes, entre comillas, o más silvestres, porque se han hecho muchos estudios en África también, en tribus, por ejemplo, ellos no tienen estas normas de conducta. Entonces, su microbioma está digamos, equilibrado en ese contexto. Entonces, no tiene que haber un exceso de jabón, un exceso de desodorante, porque eso al final igual causa una merma en el microbioma normal o típico de un individuo. Entonces, los niños tampoco que estén sucios todo el tiempo. O sea, se ensucian un tiempo, un rato, hay que bañarlos, por supuesto. O sea, igual hay un poco de sentido común en el tema de la limpieza, pero los excesos son malos. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Me ha aclarado muchas cosas. Yo no soy científico, soy un aficionado más, pero lo que decía el caballero más allá, que de los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, unos 3.500 han sido solamente células. Y son las células las que han modificado o han creado el planeta como lo conocemos ahora. Y son las que y siguen modificando el clima y transformando la roca en tierra, haciendo el planeta en el fondo, y son las que generan el oxígeno, han cambiado y han sobrevivido los 5 extinciones masivas. Entonces, para mí me va a pensar como un ente independiente y orgulloso de ser humano y ver las bacterias como cositas que están distintas y que las podemos tener o no. También somos un grupo de células, bacterias, que tenemos una simbiosis con todos esos animalitos. Y no somos más que eso. O sea, en el fondo hay que un poco despegarse del orgullo humano de ser no, soy el animal ya del planeta. No lo somos muy subdesarrollados en ecología en cuanto a supervivencia, y esa forma que estudio encuentro que es muy clarificado. Gracias. Me has aclarado muchas cosas. Gracias, me alegro, gracias. Es la idea de mi prédica. Hola. Ya. Bueno, gracias por la presentación.
Solamente me quedó una duda de algo que estaba en la presentación, que es por qué menos cesáreas, por qué más parto natural. Sí. Sí, lo que pasa es que uno de los primeros trabajos que se hicieron con estas nuevas tecnologías de secuenciación de ADN fue justamente pensando si es que habían diferencias entre los bebés que nacían vía cesárea o parto normal. El parto normal lo que hace cuando nace el bebé es el primer baño de bacterias que obtiene un organismo, porque son bacterias que están en el conducto vaginal, que son principalmente lactobacillus y bifidobacterium. Y esas bacterias bañan al bebé y se incorporan internamente al intestino. Entonces, como la primera protección bacteriana que recibe el bebé. ¿Se lo traga el bebé? Se lo traga, claro, porque es una mucosa. Se lo traga y también se recubre la piel. Entonces también va como un halo protector natural. Y a diferencia de los bebés que nacen por cesárea, en que el bebé sale artificialmente, ¿cierto?, por vía abdominal, se ha investigado que las bacterias que adquiere el bebé son las del médico. Son las del médico directamente, entonces tiene mucho que ver qué médico lo saca también. Si es que habló o no habló, si es que el médico usó perfume o no usó perfume, todo eso se ha investigado en detalle. Y claramente genera un cambio enorme, porque los bebés que nacen por cesárea se demoran más en tener un microbioma, digamos, adaptado a su condición natural que uno que no. Eso puede, a la larga todos estamos acá, me imagino que varios acá nacieron por cesárea y la pasan perfecto, no tienen problemas, pero en algunos casos no, pues en algunos casos sí se ven más expuestos a temas sobre todo de alergia, de enfermedades autoinmunes. Y si eso lo combinas con la falta de leche materna, ahí claro, hay un microbioma que no es transmitido verticalmente por la madre. O sea, biológicamente, ¿cierto?, nosotros tenemos una historia evolutiva en que las madres han transmitido esto históricamente, la generación y generación, y de repente esto se rompe. Entonces, es como lógico pensar que va a haber un cambio. O sea, ojalá, si es que se puede, evitar que eso ocurra. Pero hay algunos casos, se hacen en algunos hospitales, no en Chile, pero en que por diversos motivos tiene que nacer un bebé por parto de cesárea, en que a la mamá le sacan ese fluido en unas gasas, envuelven al bebé en el microbioma natural. Algo se restablece, sí. Pero también ha pasado que algunos bebés han sufrido infecciones, entonces hay ahí un problema que hay que... Lo que pasa es que en Chile, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es el 15% de los partos sean por cesárea. En Chile estamos casi llegando al 70%. Entonces, hay un componente ahí que no es natural, es por comodidad, por qué sé yo. También las ISAPRES promueven mucho esto, hay una cosa como que un temor de que es muy doloroso, etc. Hay un montón de factores sociales que hacen que lamentablemente en Chile las cesáreas sean muy altas, demasiado. Un 15 versus un 70. Y lo mismo con la lactancia materna. Tampoco hay un programa muy fuerte de promoción de la lactancia, hay al contrario como una demonización, así, no, más fácil la leche de fórmula. Y la misma empresa, como hay muchos lobbies también en nuestro país, de las farmacéuticas, de las empresas de leche, promueven también este tema. Y también hay casos bien interesantes, fíjense, si alguno de ustedes tiene niños chicos y compran leche, no hay ninguna leche que se venda en los supermercados por lo menos que no tenga probióticos. Y es igual, ¿por qué tiene que tener probióticos? Si un bebé que está sano no necesita probióticos. Pero también es un tema comercial. Entonces, ojo con todo este tema también del microbioma, porque así como está el biomagnetismo, que lo mezclaron con bacterias, suena muy interesante, pero hay ciertos límites también que no son correctos. Gracias por la... Está apagado, parece. Gracias por la presentación. Una consulta es que con respecto al título que tiene la pensar en célula del ser humano, es igual, el ser humano tiene a cierto punto una proporción en que cada una de las partes es proporcional. A nivel bacterial también existe una proporción, digamos, matemática hasta cierto punto, ¿poder analizarla o no? Eso nunca lo he leído, así como proporción matemática de la... Pero sí se sabe, como dije recién, que hay sectores del cuerpo donde hay mayor cantidad de bacterias. Está más relacionado, más que proporcional, en términos de tamaño, a la función. O sea, claramente en el intestino está la mayor función bacteriana en el cuerpo humano.
porque ahí tiene un rol orgánico directo, que es la degradación de los alimentos, la producción de metabolitos, etc. A nivel de la piel también, pero hay lugares en que hay más o menos bacterias de la piel dependiendo de los factores que la modulan, pero no he escuchado nunca un estudio de proporción matemática respecto a los microorganismos. Suena interesante. Sí, no, suena súper interesante. Hola. Concuerdo con el resto en que la charla fue muy buena, especialmente para la gente que estamos en microbiología. Y tengo dos preguntas, pero la mitad de una me la aclaró él con su pregunta sobre la presencia de bacterias en la leche materna. Porque yo tenía entendido que la leche materna es un fluido de alto riesgo por ser estéril, antes del momento de salir por el canal de salir la leche. Pero tú dijiste que tenía bacterias. Sí, tiene. ¿Tiene antes de salir de...? Por supuesto. La leche materna tiene bacterias y son también de las mismas bacterias, Lactobacillus y Bifidobacterium. Las bacterias buenas, claro. No me acuerdo los números, pero una proporción no menor de bacterias que tiene entonces, porque son bacterias que se llaman prebióticas. A diferencia de los probióticos, las prebióticas son bacterias que inducen el sistema inmune. Entonces le entregan al organismo inmunidad natural. Perfecto. Sí, pero es el mismo tipo de bacterias que se transmite, o sea, que digamos que el bebé nace con ellas. Son del mismo tipo, las bacterias benéficas. Sí. Y tengo otra pregunta. Por ejemplo, yo he visto que las personas que tienen una dieta como más estricta, generalmente basada en plantas, a veces disfrutan de mejor salud que otras personas. Relacionado con el concepto que tú decías de desbiosis, ¿tendrá alguna relación la alimentación basada en plantas con el manejo normal de la microbiota en la persona y la carencia, digamos, de algunas patologías, ya sea infecciosas o neurológicas? Mira, lo que sí se ha estudiado es el microbioma según la dieta. Las personas que son vegetarianas, que comen de todo, omnívoras o veganas también. Hay, por supuesto, diferencias en la comunidad microbiana. Las personas que son más estrictas en la alimentación también tienen una diversidad microbiana menor. En vez de uno que come de todo, tiene un montón de bacterias de distinto tipo. Las que comen algunas cosas tienen algunas bacterias nomás. O sea, en términos de cantidad son similares, pero en términos de diversidad son pocas. Entonces, a la larga, si es que hay algún, no sé, un evento de exponerse a un nuevo ambiente donde lleguen nuevas bacterias, el cuerpo no va a reaccionar de la misma manera que fuese con el otro. Pero que no reaccione de la misma manera, ¿es beneficioso o es perjudicial? No sé. Lo que sí se recomienda es que ojalá tener una dieta diversa. O sea, esa persona que opta por ser vegano o vegetariano, ojalá que también tenga de todo tipo de elementos que enriquezcan su dieta. Por supuesto. Porque la carne igual tiene fuentes de proteínas que no están en los otros alimentos. Entonces, a la larga igual va a generar. Y la carne igual tiene bacterias que los vegetales no tienen. Claro. Una mayor carga bacteriana. No sé si mayor carga bacteriana, es diferente. Sí. Porque igual se cocina. Acá en Valdivia comen carne cruda, así que, pero claro, en general se cocina. Sí. Hola. Gracias por la charla, súper buena. Hartas preguntas tengo, pero tengo una curiosidad de saber esencialmente qué esperanza tenemos de realmente entender a la bacteria y su interacción. O sea, esencialmente cuando tú me hablas de bacterias, me imagino, y que ya lo estableciste, que están en todos lados, ¿sí? Y que de alguna forma yo también me las imagino interactuando entre ellas, no solamente nosotros con las bacterias, sino que las bacterias entre bacterias de diferentes organismos. O sea, no sé, me imagino que yo voy ahora a saludar a mi perro y mi perro tiene bacterias y interactúo con las bacterias de mi perro, con las bacterias de algunas frutas que me como, no sé, o sea, todo tiene bacterias. Pero cuando tú mencionas los estudios que se hacen para entender bacterias, de alguna forma me da la sensación de que se trata de estudiar como bacteria por bacteria. Es decir, toman este ratoncito que nace de forma sin bacteria y estudian una bacteria para saber qué es lo que está pasando. Como que se me queda fuera esta parte de la interacción entre bacterias y de diferentes niveles de bacterias. No sé, o sea, por ejemplo, ¿hay bacterias dentro de bacterias? De alguna forma cambian la bacteria y después a otra bacteria se meten en otra bacteria y quedan embarradas de bacterias. Sí. Entonces quiero saber cuáles son las técnicas de estudio, cómo funciona, qué esperanza en ese sentido tenemos de entender a las bacterias.
Bueno, yo creo que todo el rato de la presentación hablé de comunidades microbianas. Y al hablar de comunidades es un término ecológico. Tenemos la especie, como el organismo, el individuo. Tenemos las poblaciones, que son múltiples copias de ese individuo. Y tenemos después múltiples poblaciones que interactúan entre sí. Y esas son las comunidades. Entonces el concepto de comunidad incluye la interacción. Efectivamente, todas las bacterias, por distintas que sean, están interactuando de alguna manera. A veces muy directamente, están unidas, pegadas una a la otra. Otras veces compartiendo elementos químicos como los antibióticos. Ahí hay una relación negativa, ¿cierto? Un grupo de bacterias mata a la otra, naturalmente. O simbiontes. Una no puede crecer sin la otra. Porque una le entrega un compuesto que la otra come y la otra le entrega, qué sé yo, protección frente a un virus. Entonces las interacciones son cruciales. O sea, efectivamente, nosotros estoy hablando de relación bacteria-humano, pero entre bacterias hay relaciones enormes. Lo que pasa es que no las conocemos muy en detalle porque es difícil de estudiarlas. Porque estamos recién, este tema igual es muy nuevo, relativamente nuevo. O sea, entonces estamos en la etapa de conocer, ok, están las bacterias, después qué están haciendo frente a las cosas que a las personas les interesan y financian, como las enfermedades, y ahora viene más en profundidad las interacciones. Un tema que yo ni siquiera mencioné son los virus. Quizás los virus son una de las cosas más fascinantes que ocurren en estas comunidades humanas microbianas, porque los virus son las entidades biológicas que como que comandan todo este cuento, porque ellos son los que están tomando pedacitos de ADN de una bacteria y la mueven a otra. Entonces, los virus hacen que una bacteria sea diferente a la otra a la larga. Entonces, son también un elemento que estamos recién entendiendo cómo funciona. Así que, pero está todo el mundo pensando lo mismo. Así que, pero es un trabajo, ¿no? Sí, pero están las técnicas y eso es lo bueno, está la tecnología finalmente para poder abordar ese tipo de preguntas. Antes no sabíamos cómo hacerlo. Eso está pasando actualmente, ahora, en este momento. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la exposición, realmente provocadora, obviamente. Pero mi consulta es la siguiente. Como cada persona es un microbioma, y obviamente ahí tenemos un equilibrio ecológico dentro de nosotros, de comunidades de bacterias que están interrelacionadas, me imagino, no solo entre ellas, sino con las células de los órganos. En fin, hay toda una interacción, yo me imagino aquí. ¿Qué viene? ¿Van a empezar a sacar fotografías de nuestro microbioma personal para ir viendo el equilibrio? Porque yo me imagino que como son estas comunidades, cada uno de nosotros tiene unos equilibrios específicos o diferentes de las diferentes comunidades adentro de mi microbioma. Entonces, ¿se va a estudiar que hay algún avance en eso? ¿Se está aproximando al estudio del microbioma? Porque además no se trata de algo exacto, no son ciencias exactas, son ciencias biológicas que tienen su propio desarrollo y que cada uno pues desarrollará de un modo o de otro, pero tiene un comportamiento con cada quien y esto debería afectar a todo el proceso de la medicina, ¿no? Esto es lo primero que se me ocurre, no sé si nos puede ayudar. Sí. Lo que yo les comenté ahora en esta conversación es el conocimiento científico que se tiene respecto a esta temática del microbioma humano. De ahí que ese conocimiento científico baje a quienes practican la praxis de la medicina puede demorar muchos años, porque no necesariamente un avance científico va a terminar en una práctica médica. Pero pareciera ser que el tema del microbioma sí ha entrado rápidamente, no en tanto en Chile. En Chile siempre estamos con mucho más lento, porque no hay tanta gente en Chile tampoco trabajando en estas temáticas, somos muy pocos. Yo los contaría, no somos más de 10 personas en todo el país trabajando. Pero en el mundo sí hay mucho, entonces va a llegar un momento que toda la gente va, ojalá esperen trabajar en esto. Entonces, los médicos están recién entendiendo que hay procesos que ellos los consideraban netamente humanos, son realmente vinculados a temas microbianos. Entonces, lo que yo creo que va a pasar, y que está pasando en otros países, es ir al microbioma personalizado, dependiendo de la etapa en que uno está. Son análisis muy baratos, eso tampoco lo dije. Cuesta analizar el microbioma, una muestra de microbioma vale barato, digamos, para lo que es, ¿no? Cuesta
no sé, 30.000 pesos chilenos. O sea, claro, eso es caro para el común de las personas, pero estamos hablando que obtenemos información de millones, todas las millones y millones de bacterias que tenemos en el cuerpo. O sea, no es un análisis simplemente que le dice falso, positivo o negativo. O sea, tenemos toda la información genética. ¿Ah? Exactamente. Sí, es barato para lo que era hace 5 años atrás. Entonces, vamos a ir camino a eso, a un microbioma personalizado, donde, por ejemplo, si hay un tema de gastrointestinal, vamos a poder saber qué bacteria creció mucho que no debió haber crecido y la tratamos directamente. No con antibióticos, el antibiótico es muy general, pero sí con dieta. Por ejemplo, dando una dieta rica en fibra para que crezca este otro grupo y así modificando el microbioma. Eso se hace en animales, por ejemplo, se puede hacer también en humanos. Para allá deberíamos ir avanzando. Pero también, por otro lado, el tema de la presentación probablemente tal, lo que, por ejemplo, mi estudiante de doctorado está haciendo con el tema del autismo, es entender, porque yo les hablé que uno de los grupos que crece mucho en estos desórdenes se llaman firmicutes, ¿ya? Dentro de esos firmicutes hay una bacteria que se llama Clostridium, no la misma Clostridium difficile, pero de la misma familia. Y esas bacterias son muy complejas porque degradan unos compuestos que se llaman aminoácidos, como el triptofano, y producen unos compuestos químicos que son los que llegan finalmente al cerebro. Y lo que ella está tratando de investigar es que ese compuesto específico causa que las neuronas no hagan sinapsis. Entonces estamos nosotros investigando los mecanismos, o sea, cómo la bacteria en el fondo, qué es lo que hace realmente que produzca este caso de trastorno. Pero es muy complejo, o sea, nosotros estamos abriendo una ventanita muy pequeña, pero así hay mucha gente en el mundo trabajando en entender realmente lo que está pasando, qué es el mecanismo. Así que para allá va la investigación. Quiero agradecer a todos los asistentes de esta noche. ¿Aló? Y agradecer nuevamente al Club de la Unión por facilitar el espacio, a la Radio Bio Bio, a la Sociedad de Ecología de Chile por permitirnos tener a Cristina hoy día acá. Les agradecemos a todos aquellos que contestaron la encuesta y los que quieran recibir invitaciones para los próximos encuentros Conciencia, hay unos listados por ahí. Los dejamos invitados para el próximo Encuentros Conciencia, que será el martes 18 de diciembre, con la doctora Esther Fechi del Centro de Emprendizaje, y ella nos va a contar sobre vejez emprendedora, envejecimiento digno y positivo. Así que queremos agradecer a Cristina y tengo un pequeño...